Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos Bienvenidos días. a esta celebración de la Sagrada Eucaristía en esta mañana del martes segundo de Pascua. Les invito para que unamos nuestros corazones en oración por María Luisa Herrera, Pedro Julio Pisa, Pedro Delio y Francisco Pisa, uniéndonos a la intención de sus hijos, nietos y sobrinos. En este día, la Iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, mujer extraordinaria en la vida de la Iglesia y orgullo y prototipo también de la mujer, de lo que está llamada la mujer a ser fuerte y valiente como esta extraordinaria religiosa, virgen y santa. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, hermanos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos limpie, que nos purifique, que nos perdone. Hagámoslo en un instante de silencio. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten
piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que a Santa Catalina de Siena la hiciste arder con amor divino en la contemplación de la pasión de Cristo y el servicio de tu Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos diciendo: el Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Todos. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: te lo aseguro, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede suceder eso? Le contesta Jesús: ¿y tú,
el Maestro de Israel, ¿no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Quienes tuvimos la oportunidad ayer de estar en la Sagrada Eucaristía y de escuchar el Evangelio, y quienes por gracia de Dios hoy podemos también estar y escuchar una vez más el Evangelio, descubrimos que tanto el lenguaje del Evangelio ayer como el de hoy sigue como evocando el mismo tema, aquel diálogo que se suscita con Nicodemo y aquella propuesta nueva que hace Jesús, nacer de nuevo. Es algo que Jesús quiere dejar como impronta y dejar como con claridad en la vida y en la mente y en el corazón del cristiano, del creyente, un nacer de nuevo. Y por eso Jesús hoy en el Evangelio nos aporta unos nuevos elementos, nos dice una vez más frente a ese nuevo nacimiento que debemos tener cada uno de nosotros. Ante esa insistencia que Jesús está haciendo del nuevo nacimiento, Nicodemo le pregunta: ¿y cómo puede suceder eso? Es decir, nos deja entrever que el pobre está como perdido, enredado y embolatado frente a las palabras de Jesús. Pero hay algo interesante que se sigue en el texto y le dice, Jesús le contesta: ¿y tú siendo maestro de la ley no lo entiendes? Es interesante esa expresión de Jesús que le está diciendo a este hombre que siendo un conocedor de las Escrituras, siendo un hombre metido en el estudio de la Biblia, no entiende y no alcanza a comprender el sentido y la profundidad de las palabras de Jesús. A veces a nosotros nos puede pasar idénticamente lo mismo. Venimos a la Eucaristía y parece que viniéramos a una sala de recepción de diálogo, chisme y noticias. Y en realidad no escuchamos al Señor. Y cuando no lo escuchamos, no podemos nacer de nuevo. Cuando nuestras actitudes no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo creer, estamos perdidos y no estamos realmente siendo receptivos al mensaje de Jesús. Cuando quizá actitudes que tenemos en nuestra vida, por ejemplo, llegamos a misa y más que chicle, llegamos a misa y eche chisme, llegamos a misa y un montón de situaciones que a veces vivimos, eso no nos permite tener una verdadera experiencia de Cristo en nuestro corazón, no nos permite crecer, eso no nos permite hacer realidad eso que Jesús nos está pidiendo tanto en el Evangelio de ayer como en el Evangelio de hoy, nacer de nuevo, tener una nueva experiencia de nacimiento. Pero si nuestras actitudes no ayudan, el Señor no va a entrar por la fuerza en nuestro corazón, porque Él respeta profundamente la libertad del hombre. Si tú no quieres, excúseme la expresión, si no se te quiere dar la regalada gana de aceptar al Señor en tu corazón, Jesús no va a entrar por la fuerza, aunque sufra por nuestra salvación, aunque en su corazón haya esa fuerza por lograr para nosotros un nuevo nacimiento, no va a hacerlo por la fuerza,
Se necesita que nosotros, queridos hermanos, dispongamos realmente nuestra vida, nuestras actitudes, a dejarlo que le hable en el silencio de nuestro corazón. Comprobado está en la experiencia del hombre que cuando mucho garlamos, cuando mucho hablamos, cuando mucho tal vez increpamos de orgullo, no dejamos que Dios hable a nuestro corazón, no dejamos que Él nos transforme, nos permee, nos cambie, porque simplemente no es Él en nosotros, sino nosotros, nuestra voluntad y nuestra circunstancia, y no el Señor. De alguna manera esto era lo que le estaba pasando a Nicodemo, y por eso como que no podía entender, tenía la mente embotada, nublada, y por eso Jesús le dice: ¿y tú, siendo maestro de la ley, no entiendes esto? ¿No entiendes qué significa el nacer de nuevo? Y a nosotros nos puede estar pasando también, ya hemos dicho, la misma situación. Nicodemo, siendo un doctor de la ley, un hombre que debía comprender, no entendía. Nosotros en nuestra vida cotidiana, muchas veces el Señor nos ha regalado la gracia de ir a una universidad, de haber estudiado en un instituto, en un colegio, de tener algunas posibilidades formativas que nos han ayudado a crecer intelectualmente y socialmente y culturalmente. Pero a veces toda esa ciencia que hemos recibido, tal vez en un aula de clase, nos embota la mente y no nos permite descubrir al Señor, no nos permite acercarnos al Señor. Caso curioso, al comienzo ahorita cuando iniciaba la Santa Eucaristía y al anunciar la oración por estos hermanos nuestros que ya han tenido su Pascua, les hablaba de una mujer extraordinaria que hoy la Iglesia recuerda en esta fecha y que responde al nombre de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Una religiosa o una muchachita, antes de ser religiosa, que nace en una provincia italiana, en un tiempo terriblemente difícil en la historia del cristianismo, mucho pecado, mucho desorden, mucha intransigencia, donde se podría decir: esta platica se perdió, aquí ya no hay nada más que hacer, recojamos y vámonos porque aquí no hay nada más que hacer. Y en medio de esa situación de conflicto, de pecado, de intransigencia que se vive por aquel tiempo, 1450 aproximadamente, nace esta niña, nace Catalina, y esta mujer va a permitir que la palabra del Señor toque su vida, aun cuando toda la sociedad, cuando todo su entorno es un caos, es un desorden, es un pecado. Ella permite que Dios hable a su corazón y va a tener dos grandes amores extraordinarios: su amor a la pasión de Cristo y su amor a la Iglesia. Y la va a manifestar de dos maneras. La primera, el amor a la pasión de Cristo, es meditando, contemplando, profundizando, callándose la boquita y afilando mejor el oído para escuchar el Evangelio y dejar que Cristo, con su palabra y con su sacrificio redentor, transformara su vida, porque estaba convencida que si ella meditaba en la palabra de Jesús, en el Evangelio, eso iba a llevar consigo la transformación de su propia vida, y al transformar su propia vida iba a lograr hacer el segundo proyecto de su vida, o el segundo punto del proyecto de su vida: trabajar por la transformación de la Iglesia, que vivía unos momentos terriblemente críticos en aquel tiempo. Y esta mujer, peleando en el buen sentido de la palabra, me refiero con su vida de santidad, contra los regímenes políticos e incluso eclesiásticos de la época, llega a comenzar una reforma de la Iglesia extraordinaria. Por aquel tiempo, la sede del Santo Padre en Roma había sido trasladada a una población llamada Aviñón, en Francia, y esto de alguna manera estaba dividiendo la Iglesia, destrozando la verdadera
hegemonía de la Iglesia. Y entonces, ¿cuál es uno de los proyectos de esta extraordinaria mujer, Santa Catalina de Siena? A través de su experiencia de Cristo, a través de su vida de fe y a través también de su amor a la Iglesia, trabajar por volver a restituir la unidad de los cristianos y volver a lograr que los papas volvieran a gobernar desde Roma y de esta manera se lograra nuevamente como empalmar el cristianismo en un mismo sentido, en un mismo sendero y en un mismo corazón. A veces cuando nosotros vemos escándalos en la Iglesia, por ejemplo, ese escándalo que se suscitaba en los medios de comunicación el pasado domingo en la noche, según la intransigencia de un grupo de periodistas, en ocasiones sin objetividad. Digo sin objetividad, no porque saquen a la luz pública un escándalo de la Iglesia, si le embarramos pues que lo saquen. Me refiero es por la manera sucia como muchas veces utilizan la información para hacer ver lo que ellos quieren y denigrar de la Iglesia. Y muchos de nosotros como creyentes y católicos nos ufanamos también de hablar mal de la Iglesia. Y esa no es la verdadera óptica de un cristiano. Catalina de Siena tuvo las dos posibilidades. Una, despotricar de la Iglesia, de lo que estaba pasando en su tiempo. Y otra, amar a la Iglesia y trabajar por santificar a la Iglesia con su propia vida y con lo que ella podía hacer en el ámbito social y eclesial. Eso que hizo Catalina de Siena en aquel tiempo, estamos también llamados nosotros a hacerlo. Porque es que cuando hablamos de una mamá que tiene 10 hijos, no estamos hablando de la mamá y 2 hijos, sino estamos ofendiendo a los 10 hijos, no solamente a 2, sino a los 10 hijos. Por tanto, cuando nosotros amamos realmente nuestra fe, nuestra Iglesia, no nos contentamos en agrandar el chisme o en agrandar el problema, sino en que viendo esas miserias humanas que a veces se presentan, nosotros miremos cómo desde nuestra propia vida podemos ser testigos de que la Iglesia, que no es propiamente una institución, sino que la Iglesia es la comunidad de los creyentes, no es lo que pintan los medios de comunicación o el pecado de un sacerdote o de un fiel o de cualquier bautizado sinvergüenza que no sabe vivir su fe, sino que la Iglesia también soy yo, la Iglesia también eres tú, y yo y tú, o tú y yo, debemos ser impronta, testimonio, claridad, que muestre el rostro precioso de la Iglesia. Cuando hoy Jesús en el Evangelio nos está invitando a nacer de nuevo, a través de este diálogo con Nicodemo, también es importante que nosotros comprendamos que si bien es cierto ese nacimiento parte del bautismo y de la resurrección de Cristo, no podemos olvidar tampoco el misterio de la cruz, porque olvidar el misterio de la cruz es colocar a un Dios desencarnado, y resulta que Jesús, Dios, se encarnó en la historia de la humanidad, se encarnó como hombre para enseñarnos de que incluso desde nuestra propia condición de hombres falibles, con sentimientos, con pecados, con mañas, en ocasiones podemos ser diferentes y podemos generar en nosotros un nuevo nacimiento, escuchando y siendo receptivos, muy receptivos a la palabra profunda que Jesús nos transmite. Nacer de nuevo, pero desde la cruz y la resurrección, es lo que se nos invita a través de este Evangelio. Es decir, nacer de nuevo en medio de las pruebas de la vida, pero al mismo tiempo con nuestro corazón y nuestra mente colocados en las esperanzas de poder mejorar, de ser diferentes, de ser mejores cristianos y mejores personas. Muchos de nosotros en ocasiones quisiéramos vivir una vida sin dificultades, chévere, donde no haya ningún problema, ninguna dificultad. Una vida donde no tengamos crisis, donde no tengamos problemáticas, pero resulta que decía en la vida de San Juan 23,
El sufrimiento y el dolor hacen parte de la vida del hombre y estos también nos ayudan a santificarnos. Por tanto, un escándalo no debe ser el motivo del tropiezo y del que se me acabó la fe, sino que debe ser, por el contrario, el motivo por medio del cual yo tengo que ser diferente, tengo que dar una buena pauta, tengo que ser una verdadera impronta, un verdadero testimonio de fe. Y cuando llegue una dificultad, no debemos cuestionar la presencia del Señor en nuestras vidas, sino por el contrario, confiados en Jesús, ser capaces de vencer la dificultad y la adversidad. Iluminados por su luz, ser capaces de dejar que nuestras vidas se transformen, se renueven, se vivifiquen. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, verdadero Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual,
y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios. Hosana, hosana, bendito es nuestro Dios y bendito el que viene en el nombre del Señor. Con tu fuerza y tu presencia, todo lo llena de vida. Valles, ríos y montañas cantan plenos tu alegría. Caminando codo a codo con tu pueblo que camina. Entre lamentos y luchas con esperanza nos guía. Entre anhelos y ilusiones hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hosana, bendito es nuestro Dios y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Felipe, y todos los pastores que en tu Iglesia cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, María Luisa Herrera, Pedro Julio Pisa, Pedro Delio y Francisco Pisa, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos, te rogamos, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, de los oferentes, hijos, nietos y sobrinos de estas personas por quienes oramos, de los aquí congregados, Señor, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz, la paz, la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo no sean para mí ni para ninguno de nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por su piedad nos aproveche como defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.
Si vivimos en la luz, lo mismo que Dios está en la luz, entonces estamos unidos los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Aleluya. Aleluya. Oremos. Nos confiera, Señor, la eternidad, la mesa celestial de la cual hemos sido alimentados y que también nutrió la vida temporal de Santa Catalina de Siena, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Nuestros hermanos María Luisa Herrera, Pedro Julio Pisa, Pedro y Delio Francisco Pisa, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos, un último consejito. Les ruego, cuando vengan a misa, no contesten celulares. De lo contrario, preferiblemente ni vengan. No es al cura el que irrespeten, es el misterio sagrado que estamos celebrando. Nos vale más una llamada celular que la presencia de Jesús entre nosotros. Y eso, para mí, es el primero que me siento incómodo tenerlo que decir, porque entre una comunidad ya madura, da vergüenza decir unas cosas de esas, pero les ruego, por favor, no por el respeto a uno como sacerdote, uno también es un ser humano, pero sí al misterio que celebramos. Tengamos un poquito de conciencia de lo que estamos haciendo, lo que estamos celebrando, lo que estamos viviendo. Esos seres queridos que hemos recordado en la celebración, que los hemos mencionado, yo creo que significan mucho para ustedes. De lo contrario, no hubieran ofrecido la Santa Misa por ellos, ¿o no? Los ofrecen porque los recuerdan con cariño, con amor. Pues hombre, que ese ratico de la oración en que están recordando a sus seres queridos se les note, que de verdad es que los aprecian. Porque cuando uno como familia tiene esas actitudes, ahí se da uno cuenta que no me importaba mucho, es un acto social al que voy, pero no una experiencia de fe. Es un consejo para que ustedes, mis queridos hermanos, vivan su fe, estén llenos de Dios y procuren siempre caminar en el sendero de Dios, en el nuevo nacimiento que el Evangelio nos ofrece. Entonces también cuando hay que ofrecer excusas se ofrecen, así está en la lista que me han pasado. A continuación la visita al Campo Santo, se encuentran con el señor seminarista, él allí entonces rectifica. Francisco Pisa, por favor. Entonces, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga y los acompañe. Gracias, Padre. ¿Quién será la mujer que tantos inspiró? Poemas bellos de amor le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el calor. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador, invoca en su dolor? El sabio ignorante, el pobre y el Señor, el santo que al igual que el pecador. María es esa mujer que
que desde siempre el Señor nos preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios enamoró.